Efectivamente, es necesario que el Poder Legislativo discuta un nuevo marco normativo para atender este tipo de realidades. Sí, sin duda, siempre quedan en la sintonía fina algunos temas para determinar con más precisión. Hemos estado, a invitación de UNICEF, en Italia la semana pasada con las autoridades del INISA, justamente viendo el sistema penal juvenil italiano, en la parte judicial, en la parte de rehabilitación a través de comunidades y en la parte de establecimientos carcelarios. Y uno de los temas que hemos visto que han resuelto mejor de lo que se ha resuelto en Uruguay es la situación de aquellos que han cometido delitos siendo menores, han cumplido mayoría de edad y vuelven a cometer delitos siendo adultos, pero sin haber completado la ejecución de la pena siendo adolescentes. En el sistema italiano se termina de cumplir el saldo de pena o el saldo de medida socioeducativa privativa de libertad de los menores cuando ya son mayores en los establecimientos de adultos o en establecimientos intermedios. Lo que no se hace es restituir a quien ya ha estado en los establecimientos de adultos, a quien ya ha cometido delitos como adulto, restituirlo luego a los establecimientos adolescentes. Allí hay que proteger a los propios adolescentes infractores de estas personalidades que ya han pasado por el sistema de adultos y asumen, nos decían, actitudes de liderazgo, actitudes que pervierten la recuperación de quienes son los menores que todavía no han salido de los establecimientos. Pero falta que permanezcan tanto tiempo los menores al lado de sus madres que están privadas de libertad. El ministro Bonó me decía que debería haber un máximo de 2 años y no casos como hay en el Uruguay hasta de 7 años porque el niño está en prisión. Eso también es una situación de distintos derechos que hay que sopesar. Por supuesto que la madre tiene derecho en la más tierna infancia de estar en contacto directo con sus hijos. Es bueno para los niños el contacto directo en los primeros años de desarrollo con su madre, pero por supuesto está el entorno. La madre está privada de libertad en un establecimiento carcelario, con lo cual hay que ser muy puntilloso en la fijación de hasta qué edad podemos permitir que una mujer que ha violado la ley y está privada de libertad pueda estar con sus hijos, porque luego de los 2 años se empieza a volver pernicioso el entorno carcelario para el desarrollo de ese niño. Entonces, nosotros sí admitimos hasta 4 años, parecería en el entorno internacional más favorable a los derechos de los niños que solamente los primeros 2 años puedan estar también en el establecimiento carcelario consumado. Por el entorno, no por la madre misma, sino por el entorno de privación de libertad, por los códigos que se manejan en el establecimiento carcelario. Falta mejorar el procedimiento policial, como dijo el ministro. Hoy por hoy, ¿cómo son los procedimientos cuando es infragante, cuando hay un niño, cuando se va a arrestar a domicilio, presidente? La razón de este protocolo era que estuviera todo el periodo de afectación eventual de derechos de las niñas, niños y adolescentes amparado en la actuación de los organismos del Estado. Porque empieza la eventual vulneración cuando se detiene. Por eso hablábamos de la flagrancia. Cuando alguien siendo adulto y teniendo hijos comete un delito, inmediatamente puede ser arrestado, entonces ya allí puede pasar que lo estemos deteniendo en presencia de sus hijos. Entonces hay que tener un protocolo para preservar lo más posible de eventuales vulneraciones a esos niños que ven que su padre o madre o responsable es ya aprehendido por un delito por la policía. Luego, preservarlos durante la investigación judicial, el procesamiento, la privación de libertad, puede ser arresto domiciliario o privación en establecimientos carcelarios, cuidar bajo la responsabilidad de quién van a quedar, cómo va a ser la visita a esos padres, en el caso de los niños y las mujeres, bueno, si van a tener que estar o no algún tiempo privados de libertad también porque son muy chicos y tienen que estar cerca de su madre, y también cómo enfocamos el reingreso a la sociedad. Hemos dicho en Uruguay no hay prisión perpetua, no hay pena de muerte, entonces todo privado de libertad va a volver a reintegrarse. Bueno, ¿cómo vamos a cuidar a los niños, a los hijos de esos privados de libertad en el tránsito al reintegro a la sociedad también? Para eso el protocolo. Presidente, ¿la Suprema Corte, cambio de tema, ¿la Suprema Corte está de acuerdo con la postergación de la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal o discrepa con esa propuesta? Ni estamos de acuerdo ni discrepamos. Lo que hemos señalado, la Suprema Corte de Justicia, ustedes recordarán, en la persona del doctor Pérez Manrique y la mía,
nos comprometimos ante el Senado de la República a tener pronto todo lo que atañe al Poder Judicial, que por supuesto es la gran mayoría de lo necesario para implementar este código, tenerlo pronto el 16 de julio de este año, y hemos trabajado durante un año duramente a los efectos de poder cumplir, y hoy en las condiciones actuales, salvo medidas gremiales, estamos en condiciones de iniciar la implementación, no en condiciones ideales, pero sí en condiciones decentes, el 16 de julio. Por lo cual, para cumplir con nuestra palabra, lo que hemos dicho, nosotros no vamos a solicitar una prórroga ni vamos a acompañar una solicitud de prórroga que eventualmente, aparentemente, se podría postular desde la Fiscalía General de la Nación o desde el Poder Ejecutivo. ¿Y ustedes qué piensan sobre que comienza a regir un nuevo proceso acusatorio a nivel mayor y un proceso distinto para adolescentes, que es ha merecido muchas adjetivaciones del fiscal de corte, que estén vigentes dos procesos distintos? Nosotros tenemos, por supuesto, desde hace 10 años muy claro que este procedimiento de adultos acusatorio oral y público no se adecuaba al proceso que está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia del 2004. De hecho, lo teníamos muy presente porque empezamos a trabajar en el año 2006 en esta redacción del nuevo código. Lo que se planteó es la comisión de redacción fue designada por las autoridades a los efectos del proceso penal de adultos. La adecuación del proceso de adolescentes al proceso penal siempre entendimos que debía hacerse una vez que estuviera vigente el proceso penal de adultos para no obstaculizar, porque ya obstáculos tiene muchos, esta entrada en vigencia, dado que Uruguay tiene el antecedente de haber empezado a prorrogar un código análogo y que nunca entró en vigencia. ¿No es una mala señal que estemos hablando de que un nuevo código empieza a regir en el 16 de julio y ya están yendo al Parlamento en parches o remiendos? Nosotros lo que hemos señalado es, la Corte acompaña exclusivamente, eso sí, porque hay una comisión interinstitucional de implementación entre Ministerio del Interior, Fiscalía y el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia. Nosotros acompañamos 8 modificaciones legales imprescindibles, como por ejemplo la derogación de la libertad condicional, la eventual derogación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que son mecanismos compensatorios a la prisión preventiva del proceso actual. Pero como ya no va a haber una prisión tan generalizada, preventiva en el nuevo proceso, no tiene sentido que haya mecanismos compensatorios de lo que no hay. Estos nuevos mecanismos no son compatibles con el proceso acusatorio. Si usted en general va a esperar el proceso en libertad, una vez que lo condenen tiene que ir preso. No puede ser que espere el proceso en libertad, esté en libertad durante el proceso y después cumpla la pena en libertad. Entonces esos mecanismos hay que eliminarlos a los efectos de que una vez que haya sentencia, efectivamente se cumpla la pena en prisión. Luego hay simplemente en la sintonía fina, que eso sí debe hacerse a último momento, porque deviene de todo el proyecto de implementación, no de la normativa procesal, sino cómo aterrizamos esto, cómo implementamos esto en el día a día. ¿Cómo dividimos los juzgados? ¿En qué horario van a trabajar? ¿Cómo van a ser eventualmente los turnos? ¿Qué juzgados se quedan con los expedientes viejos hasta el 15 de julio y cuáles empiezan desde cero con el procedimiento nuevo el 16 de julio? Todo eso, por supuesto, la Corte ya lo tiene programado y diagramado. Lo que hay que hacer es aprobar un par de artículos que reflejen en la normativa estos cambios. La aspiración del Ministerio del Interior y de la Fiscalía aparentemente es más amplia, recogiendo algunas recomendaciones del CEJA, que la Corte filosóficamente con ellas no discrepa, pero que entiende que no hay tiempo a menos de 60 días de la implementación, de que el Parlamento las apruebe. El acuerdo, de extradición con Italia, ¿qué alcance tiene? ¿Es retroactivo? ¿Cómo es? Bueno, hemos señalado que estamos hablando de lo que no conocemos. No pude leer el texto del tratado concreto de extradición con la República Italiana. Lo que hemos señalado es que en general todos estos documentos, todos los convenios internacionales son obviamente de aplicación para el futuro. Presidente, ¿ve con preocupación el caso que sucedió en La Teja, donde una testigo de un homicidio que tenía protección determinada por la justicia y brindada por la policía haya sido asesinada? Es un mensaje preocupante para quienes deben justamente ir a brindar testimonio ante los estrados judiciales, que es una de las preocupaciones grandes que tienen los operadores, que faltan testigos muchas veces en los hechos por miedo. ¿No es preocupante el mensaje? Es extremadamente preocupante, lo estábamos hablando en la previa a este acto con el señor Ministro del Interior.
porque justamente puede atentar contra la eficacia de la investigación en el nuevo Código del Proceso Penal. La posibilidad de que el Estado efectivamente asegure la integridad física de quienes sean testigos de hechos que sean protagonizados por personas, por ejemplo, vinculadas a crimen organizado o a bandas de narcomenudeo, es el resorte indispensable para motivarlas a declarar. Si no podemos asegurar su integridad física, no digo ya con la figura del testigo protegido, que tiene otras características, pero si como testigos piden, que este sería el caso que estamos hablando, piden una protección, entonces lo más probable es que desestimulemos enormemente que nadie quiera declarar o hacer reconocimientos en audiencia por miedo a sufrir represalias. Así que sí es muy preocupante, tenemos que afiatar de todas maneras los mecanismos para poder asegurar efectivamente que quien pide protección esté protegido y no sufra represalias de parte de los delincuentes. ¿Sería como una falla de comunicación entre el Ministerio del Interior, la Justicia, para que esta persona quedara sin protección? Estamos recién, se imaginará, en la etapa de que cada organismo tiene que hacer sus pedidos de informes a los efectos de saber qué pasó. Algo evidentemente pasó. Hoy lo que sí tenemos claro a esta hora es, no se trataba de un testigo protegido, con las características de preservación de su identidad dentro del proceso. No es esa la figura, era sí un testigo que había solicitado una medida de protección policial, aparentemente no de custodia personal, sino del perímetro, reforzar la vigilancia en el lugar donde residía. Y bueno, evidentemente lo que pasó no debió haber pasado, tenemos que investigar ambos organismos, Ministerio del Interior y Poder Judicial, para saber qué es lo que señala usted no ha funcionado o cuál es la explicación de que este hecho tan penoso y preocupante haya pasado. ¿Hoy el miedo a declarar por parte de los testigos es el principal escollo que tienen jueces y fiscales? Es uno de los grandes escollos porque muchas veces se empieza a nivel policial con un reconocimiento, pero no tiene validez. La prueba hoy diligenciada en sede policial es de validez probatoria nula. Cuando se llega el momento de hacer con todas las garantías dentro del proceso judicial el reconocimiento, muchas veces las personas se arrepienten, empiezan a tener dudas, señalan no estoy muy seguro, y eso por supuesto dificulta enormemente la posibilidad de juntar pruebas, elementos de convicción suficiente para poder punir a quien ha cometido el delito. Si no se colabora, si todos los ciudadanos que hemos sido víctimas de delitos no colaboramos en la identificación de los autores, no se puede hacer magia ni por parte de la Fiscalía ni por parte del Poder Judicial y no se puede encausar a quienes han cometido los delitos por falta de pruebas. ¿Por qué no tenía más la protección esta señora? ¿No se sabe quién decidió eso todavía? Al momento actual estamos, reitero, en la etapa de investigación, seguramente pediremos de inmediato los informes, tanto el señor Ministro de Interior a sus subordinados como la Suprema Corte de Justicia al juez actuante en la causa. Gracias.